Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Demian de Top Animes y hoy les presento el análisis del verdadero motivo por el que Kiyotaka debe llevar a su clase actual a la clase A en la novela ligera The Classroom of the Elite. Cuando en el fandom se mencionan motivos por los que los fans quieren o no que Kiyotaka gane al final, salen muchas razones a discusión, desde que no tiene sentido porque no cambiaría nada, hasta que debe hacerlo porque si no estará nerfeado, pasando por cosas tan absurdas como que debe ganar porque si no le agarrará un ataque de pánico por perder realmente por primera vez. Pero yo les vengo a decir que hay una razón muy importante para que Kiyotaka lleve a su nueva clase a la victoria, y esa es su profesor. Así es. La única y verdadera razón por la que sería inaceptable que Kiyotaka no gane al final es porque Mashima es el único profesor de la serie que se merece ser el tutor de la clase A. Y es que es el único buen profesor de la novela. La única persona que realmente guía a sus estudiantes, se preocupa por ellos, cumple su rol a la perfección y que no está traumado y vuelca su trauma en sus alumnos. Pero después de esta introducción rebuscada, para poder tener una combinación de miniatura y título que sea llamativa, a pesar de hablar de un personaje terciario como lo es Mashima, déjenme explicarles a qué me refiero. Y para eso tenemos que hablar primero de los otros tres profesores encargados de las clases del año escolar de nuestros protagonistas. En cuanto a Sakagami, el profesor encargado de la clase de Ryuen, la verdad es que no hay mucho para decir, pero eso lo hace peor, porque de lo poco que hay de él, prácticamente nada es bueno. Se lo recuerda principalmente por dos cosas: unirse al plan de sus alumnos para que finjan ser víctimas de Sudo al principio de la serie para lograr expulsar a este y perjudicar a su clase, llegando al punto de prácticamente acusar de mentirosa a una alumna para lograrlo, claramente interviniendo mucho más allá de lo que el rol de profesor debería permitirle, y posteriormente salir huyendo cuando Yagami se puso violento en la sala del consejo estudiantil, siendo una actitud totalmente patética al pertenecer a uno de los dos adultos, en teoría responsables, que se encontraban en el lugar, dejando a un estudiante rebelde sin límites y a otros estudiantes potencialmente víctimas del rebelde con él, mientras escapaba por su cuenta. Lo único medianamente aceptable es que luego demostró arrepentirse un poco de lo que hizo al principio de la historia, pero definitivamente no es suficiente para compensar lo que hizo. Y además, ser un profesor que deja que su clase sea gobernada a base de violencia, aunque esto último podría ser solo porque Yuen es muy bueno evadiendo las reglas, le podríamos dar ese voto de confianza, aunque teniendo en cuenta que lo vimos entenderse muy bien como equipo en la isla deshabitada del primer año, simplemente me cuesta creer que no esté haciendo la vista gorda. Por otro lado, si pasamos a las profesoras, vaya que hay mucho criticable, pero iremos solo por las cosas más básicas para no hacer esto infinito. Chabashira, al principio de la serie, evitaba voluntariamente dar la información que debería a sus alumnos, claramente incumpliendo así sus funciones como maestra, y por ende complicando un poco su estadía en el colegio, además de simplemente generar un mal ambiente con sus alumnos, lo cual no ayuda al aprendizaje. Pero sin duda, lo peor de todo es que mintió y engañó a Kiyotaka, su propio alumno, para chantajearlo durante meses y forzarlo de esta manera a hacer algo que él no quería, que se trataba de ayudar a su clase a avanzar hasta la clase A, solo para lograr su propia meta de llegar a dicha clase para compensar el trauma que tenía por no haberse graduado en la clase máxima tras una decisión de la cual se arrepintió toda su vida adulta y la llevó a ser la persona que es. Si eso no es ser mala profesora, no sé que lo sea. O bueno, en realidad tal vez sí, porque todavía no hablamos de Hoshinomiya. Y es que Hoshinomiya, con su clase en realidad, es bastante buena profesora. Se preocupa por ellos y tiene un trato amigable. No les tiene mucha fe, que no es lo ideal, pero teniendo en cuenta la clase que le tocó, no la culpo por eso. Y si bien parece tener algunos problemas con el alcohol y un odio excesivo a Chabashira, que hizo que moldee su vida solo para poder perjudicar a su supuesta amiga, esos son problemas por los que tiene que ir a un psicólogo, pero que no necesariamente la hacen mala profesora. El problema con ella viene cuando ese odio sí llega a interferir con su rol docente, pues como vio que Kiyotaka podía hacer que Chabashira logre su sueño y ella quiere evitarlo, llegó a seducirlo en más de una ocasión, hasta llegar al punto en que básicamente le estaba ofreciendo acostarse con él. Y si bien ya vi muchos comentarios preguntándose dónde estaban las profesoras así cuando iba al colegio, hay que aceptar que por más que muchos hayan tenido fantasías con algo así, como educadora, eso lo deja en el nivel más bajo posible. No solo está proponiendo un trato a un alumno para perjudicar a otra persona a raíz de un trauma personal, lo cual ya claramente no es una buena enseñanza, sino que busca romper claramente la relación que se debe establecer entre un estudiante y un profesor,
rompiendo en el camino normas del colegio y morales, sino que además, siendo una adulta que trabaja relacionándose con menores de edad, le propone a uno algo que, si soy específico, el video queda desmonetizado. Es simplemente demasiado. Pero, ¿dónde queda Majima en todo esto? Y es que Majima no solo no tiene en su historial nada ni remotamente similar a todos los problemas mencionados de los otros profesores, sino que tiene todo lo opuesto. Solo una vez en toda la novela intervino ligeramente por encima de sus responsabilidades, y fue para ayudar, no a su propia clase, sino a otra, por preocupación del bienestar físico y emocional de los alumnos. Por si alguien no lo recuerda, me refiero a cuando causó que Ichinose se retire en el examen final del primer año, pues lo hizo al ver el mal estado psicológico de la joven y entender que si ella se sobreponía y mandaba a un compañero a participar, este sería gravemente lastimado físicamente por su rival, cuando Ryuen eligió a Albert para competir en la prueba de judo. Así que solo con eso ya es mejor profesor que Sakagami. Pero esto no termina ahí, pues Chabashira, con la información de que Kiyotaka se había revelado a su padre, lo chantajeó. Pero Majima, con esa misma información, se dedicó a proteger a nuestro prota. Además, siempre dentro de las reglas establecidas por el colegio, aceptando que no lo ayudaría si el Yanokouji fuera a ser expulsado dentro del marco de las reglas. Pero lo mejor de todo es que lo protegió del director interino Tsukishiro, que era básicamente su superior. Y esto cuando Kiyotaka no estaba en su clase, es decir, cuando era una amenaza para la clase A. Es decir, hay una diferencia abismal. Majima, solo porque es un profesor con vocación, protegió a Kiyotaka por el mero hecho de ser un alumno, y entender que la figura del profesor es una guía importante que debe apoyar el desarrollo de los menores. Mientras Chabashira, teniéndolo en su clase, chantajeó a Kiyo. Majima, teniéndolo de oponente, lo protegió sin salirse de su rol. Algo totalmente opuesto también a la actitud de Hoshinomiya, que igualmente lo tenía de oponente. Y por supuesto, está de más decir que Majima, hasta donde sabemos, nunca se metió con algún estudiante ni lo insinuó. Él sí se tomó el tiempo de buscarse una adulta como lo es la mujer llamada Akiyama, que trabaja en el gimnasio, y la está remando mientras aprovecha para ponerse en forma y enseñar involuntariamente, pero con el ejemplo, buenos hábitos a sus alumnos. Por otro lado, no lo mencioné, pero no solo es buen profesor porque los otros sean malos, es genuinamente bueno. Su clase prácticamente nunca tuvo problemas de actitud ni calificaciones. Se preocupó por todos los alumnos en general cuando Tsukishiro permitió la violencia en la isla deshabitada de segundo año, y cuando Sakagami huyó, el otro adulto que estaba ahí, él sí cumpliendo bien su rol, era Majima. Además, se preocupó por Arisu y Ryuen cuando hicieron su puesta, pero cumplió su rol de guía a la perfección, explicando lo que acarreaba su decisión para luego dejarlos actuar libremente. En general, Tomonari Majima es simplemente el mejor profesor de toda la novela ligera, y por esa razón, un personaje que me agrada pero demasiado, haciendo que definitivamente crea que Kiyotaka tiene que llevarlo a la clase A porque se lo merece, así como se merece que su relación con Akiyama prospere. Pero díganme, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Son tan fans de Majima como yo o no es el caso? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo los estaré leyendo y contestando. Pero ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.